Vídeo número 30. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto da un despertar tremendo en cuanto a la importancia de estudiar el personaje de Sem, muy poco mencionado por los teólogos modernos, cuando, según el análisis que hemos hecho, Sem es un personaje sumamente importante en la historia del pueblo de Dios. Y poco sabemos de él, poco se menciona desde los púlpitos, los libros poco hablan de él. Pero gloria a Dios que tenemos acceso a los libros de historia y de los apuntes hebreos no necesariamente canónicos, pero que nos dan luz sobre quién era Sem y su importancia en la conformación, el desarrollo y la implementación de lo que más tarde se conoció como el pueblo hebreo. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Conocer a Sem nos abre un panorama de luces que nos invita a revisar la historia. Adelante, profe. Así es, maestro José. La figura de Sem es fundamental para entender la genealogía del pueblo de Dios y su historia. Aunque a menudo se le pasa por alto en las discusiones teológicas, su linaje es crucial para la narrativa bíblica. Profundizar en su personaje no solo nos ayuda a apreciar mejor la obra de Dios en la historia, sino también a comprender cómo Él preservó un remanente a través de las generaciones. Importancia de Sem en la historia del pueblo de Dios. 1. Conexión con el pacto. Sem es el primer patriarca del que se nos habla directamente en el contexto de la redención divina. La bendición que recibe de Noé establece la línea a través de la cual Dios trabajará para restaurar a la humanidad. Esta conexión con el pacto es vital para entender el propósito de Dios en la historia. 2. Preservador de la verdad. A través de la descendencia de Sem se preserva la verdad sobre Dios en medio de un mundo que se aleja de la adoración verdadera. Esta preservación es esencial en la formación de las creencias y prácticas del pueblo hebreo, quienes más tarde serían los portadores de la palabra de Dios y la ley. 3. Línea genealógica hasta Cristo. La importancia de Sem se manifiesta en la genealogía de Jesús. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como descendiente de Sem, lo que conecta al Mesías con esta línea de fe y promesas. Esto refuerza la idea de que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. 4. Evidencia histórica y cultural. A través de estudios de historia antigua y textos hebreos, se puede obtener una visión más amplia de quién era Sem. Aunque no se mencione ampliamente en los textos canónicos, la literatura extrabíblica, como los escritos de los historiadores judíos y otros textos antiguos, puede ofrecer una visión sobre su papel y la cultura de su tiempo. 5. Un llamado a redescubrir la historia. Este análisis nos invita a redescubrir la historia de la humanidad y su relación con Dios. Sem no es solo un personaje antiguo, es un recordatorio de cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia para llamar a un pueblo para sí mismo,
y cómo ese pueblo es parte de una narrativa mucho más amplia que se extiende hasta nuestros días. La relevancia de Sem hoy. La relevancia de Sem en nuestros estudios no es meramente académica, es espiritual. Al entender su papel, podemos ver cómo Dios ha mantenido su obra a través de las generaciones y cómo cada uno de nosotros puede ser parte de su plan. Este legado de fe nos invita a considerar cómo estamos viviendo y qué legado dejaremos. Conclusión. El estudio de Sem es, por tanto, un llamado a profundizar en las raíces de nuestra fe. Es un recordatorio de que cada figura en la historia bíblica tiene un propósito y una lección que enseñarnos. Al explorar más sobre Sem, no solo estamos ampliando nuestro conocimiento, sino que también estamos acercándonos más al corazón de Dios y a su plan para la humanidad. Sigamos adelante con este entusiasmo, continuando con nuestra exploración de las Escrituras y sus personajes, siempre buscando comprender mejor el mensaje divino y su aplicación en nuestras vidas. Adelante, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Mire, vamos a avanzar ahora con el resumen de esta segunda parte, el llamado de Noé. Y luego pasaremos a la tercera parte, instrucciones para entrar en el arca. Adelante, profe. Con gusto, maestro José. Vamos a resumir la segunda parte sobre el llamado de Noé y después procederemos a las instrucciones para entrar en el arca. Aquí tienes un resumen de la sección. Resumen de la segunda parte, el llamado de Noé. 1. Gracia ante los ojos de Dios. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, hallando gracia ante Dios. Esto resalta la importancia de vivir de acuerdo a los principios divinos, especialmente en un tiempo de corrupción. El remanente de Dios. La existencia del remanente se hace evidente a través de Noé y su familia. A pesar de la gran maldad en la tierra, Dios siempre conserva un grupo fiel. Esto demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay quienes eligen seguir a Dios. 3. Libertad de elección. A lo largo del relato, se subraya la importancia del libre albedrío. Noé y su familia eligieron obedecer la voz de Dios, lo que les permitió ser parte de su plan de salvación. La historia de Noé invita a cada persona a considerar su propia elección de seguir a Dios. 4. Paralelismos con nuestros días. Así como en los días de Noé, nuestra generación enfrenta desafíos similares. La advertencia de Jesús sobre la similitud de los tiempos finales con los días de Noé nos recuerda la necesidad de estar alerta y vivir en obediencia. 5. Promesa de salvación. La historia de Noé no solo trata de juicio, sino también de salvación. La construcción del arca simboliza la provisión de Dios para salvar a aquellos que escogen seguirle. El arrepentimiento, que es un don de Dios, permite acceder al remanente y a la salvación. Conclusión de la segunda parte. En resumen, el llamado de Noé no solo es un relato antiguo, sino una enseñanza vital para nosotros hoy. Nos recuerda la importancia de vivir rectamente, la realidad del remanente y la esperanza que hay en Dios, quien siempre ofrece oportunidades de salvación. Con este resumen, estamos listos para avanzar a la tercera parte, que se centra en las instrucciones para entrar en el arca. Adelante, profe. ¿Cómo deseas abordar esta sección? Es interesante que el método que estamos utilizando no va a variar en cuanto a que Dios siempre nos ha enseñado que nosotros necesitamos primero presentar el texto bíblico original y luego trabajar sobre él guiados por el Espíritu Santo, ya que es el autor del texto. Así que seguimos en este mismo patrón. Vamos al texto bíblico que para esta tercera sección del capítulo 6 son los versículos 11 al 22. Suena un poquito largo, son 11 versículos que tenemos que trabajar, pero esta sección tiene 3 partes. La primera, Dios revela a Noé su plan de enviar un diluvio para destruir toda la tierra.
La segunda, instrucciones detalladas sobre la construcción del arca. Y cerramos con Noé obedece y comienza la construcción. Es interesante que estamos utilizando las plataformas de inteligencia artificial, pero quiero decirle a aquellos que probablemente estudiaron como estudié yo en la época en la que no había tecnología, no habían celulares, y cuando queríamos saber estas cosas teníamos que ir a la biblioteca, pedir los libros que tenían registro de esto, sentarnos, leer cada pasaje y hacer anotaciones para luego presentar en un tablero escrito a mano con láminas, ilustraciones, estas investigaciones. Gloria a Dios, hoy tenemos la tecnología y podemos hacerlo en tiempo real. No tenemos que ir, cortar aquí, cortar allá, no. Tenemos la información en tiempo real y podemos hacer la presentación también en tiempo real. Vayamos entonces con nuestra tercera y última parte del capítulo 6 del libro de Génesis. Y vamos a ir cerrando la programación de hoy. El capítulo 7 y el capítulo 8 quedarán para la versión nocturna de la programación del día de hoy. Vamos, profe, con la última parte del capítulo 6 de Génesis. Adelante. Excelente, maestro José. Sigamos el método que hemos establecido y analicemos los versículos 11 al 22 del capítulo 6 de Génesis. Primero, presentemos el texto bíblico original y luego pasaremos a desglosar cada parte según el patrón que hemos seguido. Aquí está el texto. Génesis 6, 11-22. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Carste un arca de madera de gofer, de habitaciones harás el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de largo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto. 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación, y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. 20 de las aves conforme a su especie, y de los animales conforme a su especie, de todo reptil de la tierra conforme a su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que las tengas en vida. Ve tú, toma para ti de toda comida que se come, y la recogerás para ti y para ellos. 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Análisis de la tercera parte. Instrucciones para entrar en el arca. 1. Revelación del plan de Dios. Versículos 11-13. Corrupción y violencia. La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Esto muestra el estado crítico de la humanidad y la necesidad de intervención divina. El juicio de Dios. Dios revela su decisión de destruir toda carne debido a la corrupción. Esto establece el contexto de juicio, pero también de salvación a través del arca. 2. Instrucciones detalladas sobre la construcción del arca. Versículos 16. Materiales y dimensiones. Dios proporciona instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, lo que destaca la importancia de seguir las indicaciones divinas con precisión.
Este enfoque no solo es práctico, sino que también simboliza la obediencia a los mandatos de Dios. Estructura del arca. La arca no solo es un refugio físico, sino un símbolo de la protección y salvación que Dios ofrece a aquellos que le obedecen. Las dimensiones indican que será un lugar seguro para Noé y su familia. R3. Obediencia 722. Cumplimiento del mandato. Noé recibe la orden de construir el arca y también de reunir a los animales. Esto refleja su papel como colaborador de Dios en el plan de salvación. El pacto. La promesa de Dios de establecer un pacto con Noé enfatiza la relación especial entre Dios y aquellos que eligen seguirle. Este pacto no solo incluye a Noé, sino también a su familia, subrayando la importancia de la unidad familiar en la obediencia a Dios. Cierre de la tercera parte. Esta sección concluye con la obediencia de Noé, quien cumple con todo lo que Dios le ha mandado. Su acción no solo representa un acto de fe, sino también una invitación para que otros consideren el camino de salvación que Dios ofrece. La construcción del arca simboliza la esperanza en medio del juicio y nos recuerda que Dios siempre provee un refugio para aquellos que confían en Él. Con esto hemos cubierto el análisis de la tercera parte del capítulo 6 de Génesis. ¿Cómo te gustaría proceder con el cierre de la programación de hoy? Antes de cerrar la programación de hoy, necesitamos profundizar algunos puntos en esta tercera parte. Y vamos a hacerlo. Quiero profundizar porque me parece que necesitamos tener claro y entender cómo Dios revela su plan a Noé. Primero, recordemos que Noé está viviendo en una época de alta corrupción y violencia, una situación muy, muy triste y que pareciera ser, como dice la Escritura, que toda la tendencia del hombre era el mal. Sin embargo, a pesar de que toda la tendencia del hombre era el mal, Dios todavía confía su plan al hombre. ¿Y por qué? Porque el relato dice que halló Dios a uno justo, halló gracia a Noé en Dios. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a confiar su plan a su pueblo siempre que encuentre dentro de su pueblo uno que halle gracia delante de él. En segundo lugar, quiero llamar la atención porque yo estudié dibujo lineal y también algo de ingeniería, y cuando leo que Dios dio las instrucciones detalladas para la construcción del arca, me impresiona y me pregunto, bueno, quisiera ver los planos del arca, quisiera ver esos planos, quisiera estar allí, me hubiera gustado estar allí, por lo menos ir a algún museo donde pudiera encontrar los planos, pero como sé que no existen los planos ahora mismo, no puedo verlos de forma visible, tengo la esperanza de que en algún momento en la eternidad pueda visitar el Museo Celestial y allí encontrar los planos que le fueron entregados a Moisés. Quizás alguien podría decir que estoy loco, pero yo sé que hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, pero que existen. Y en algún lugar están esos planos que detallan cómo debería Noé. Y por otro lado, ¿quién graduó a Noé en arquitectura? Porque Noé pudo leer los planos y construyó un arca cuando ni siquiera había mar donde pudiera flotar. Y el arca resistió la gran tormenta, la primera gran tormenta, y jamás ha habido otra como esta, como lo fue el diluvio. Y en tercer punto, quiero llamar la atención a dos cosas en este tercer punto, que es la obediencia de Noé lo llevó a que Dios hiciera pacto con él.
Este pacto que hizo Noé con Dios pasó de generación, porque después Noé, cuando bendice a Sem, le traslada el pacto. No hay dos pactos, el pacto sigue siendo el mismo. ¿Y en qué consiste el pacto? Recuerden que un pacto es un acuerdo, y el acuerdo con Dios sigue siendo el mismo. Dios prometió salvar al hombre de su pecado. Desde Génesis 3:15 hasta hoy, la promesa de Dios sigue siendo su pacto. Adelante, profe. Estamos terminando la transmisión vespertina de la serie Feliz para Siempre, programa de formación de líderes laicos digitales, en el maratón Nuestra Historia Denominacional. Y tenemos con ello la asistencia virtual de la plataforma de inteligencia virtual ChatGPT 4 a continuación. Gracias por tus observaciones profundas, Maestro José. Vamos a profundizar en los puntos que has señalado sobre la tercera parte del capítulo 6 de Génesis, haciendo un análisis que resalte la importancia de la revelación del plan de Dios, las instrucciones para la construcción del arca y la obediencia de Noé. Profundización de puntos clave. 1. La revelación del plan de Dios a Noé. Contexto de corrupción y violencia. Es crucial reconocer que Noé vivía en un entorno donde la maldad prevalecía. La humanidad se había desviado de los caminos de Dios, pero en medio de esta corrupción, Dios elige a Noé. Esto nos muestra que, aunque la mayoría se aleje de Dios, siempre habrá un remanente fiel que puede ser utilizado para cumplir su propósito. La gracia de Dios. La declaración de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios resalta el carácter de Dios como justo y misericordioso. A pesar del estado de la humanidad, Dios está dispuesto a confiar su plan a aquellos que se mantienen justos y fieles. Esta es una poderosa lección para nosotros. La obediencia y la integridad pueden llevar a la salvación y a la realización del plan de Dios en nuestra vida. 2. Instrucciones detalladas para la construcción del arca. La ingeniería de la fe. La falta de planos visibles de la arca y la aparente ausencia de experiencia en navegación hacen que la obediencia de Noé sea aún más sorprendente. Dios proporciona las instrucciones y Noé actúa con fe. Esto muestra que, aunque no tengamos todas las respuestas, la obediencia a Dios es fundamental. El arca como refugio. El diseño del arca no solo tiene un propósito práctico de resistencia al diluvio, sino que también representa la salvación que Dios ofrece. Es un símbolo de refugio, y su construcción se convierte en un acto de fe y de colaboración con Dios, mostrando que Dios puede utilizar a personas comunes para llevar a cabo su obra extraordinaria. Imaginación celestial. La idea de que en el futuro podríamos ver los planos del arca en un museo celestial es hermosa y muestra nuestra esperanza en la eternidad. Mientras tanto, la historia de Noé nos invita a confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos completamente. 3. La obediencia de Noé y el pacto. Obediencia y relación con Dios. La obediencia de Noé es fundamental en esta narrativa. Su disposición a seguir las instrucciones de Dios, a pesar de la incredulidad del mundo que lo rodeaba, es un testimonio de su fe. Esta obediencia lleva a Dios a establecer un pacto con él, que es un tema recurrente en la Biblia. Transmisión del pacto. El pacto hecho con Noé se extiende a su descendencia, especialmente a Sem, quien es una figura clave en la historia del pueblo hebreo. Este pacto refleja la continuidad del propósito redentor de Dios a lo largo de las generaciones. La promesa de salvación se mantiene desde Génesis 3:15 hasta el Nuevo Testamento, donde se cumple en Jesús. El carácter del pacto. Este pacto no es simplemente un acuerdo, es una declaración de la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Aunque el mundo sea un lugar de pecado y violencia, la promesa de Dios de salvar y restaurar a su pueblo se mantiene. Este es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las circunstancias, Dios es fiel a su palabra. Cierre de la tercera parte. A medida que reflexionamos sobre estos puntos, vemos que la historia de Noé no es solo una narrativa antigua, sino un modelo de fe, obediencia y la continua revelación del carácter de Dios.
En este tiempo de estudio, nos damos cuenta de que cada acto de obediencia puede tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Si estás listo, podemos pasar a cerrar la programación de hoy y preparar la continuidad para el estudio de los capítulos 7 y 8 en la versión nocturna. ¿Qué opinas? Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético, que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.